Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria y estoy aquí en este programa llamado Avivamiento Contigo. Voy a compartir con ustedes una palabra que ha venido a mi corazón esta mañana y empezaremos leyendo la palabra en Mateo 27, 45 al 51, verso. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Aquí en las notas de esta Biblia que tengo, es una Biblia de estudio para la mujer, Nueva Versión Internacional. Dice: la cortina del santuario era una tela gruesa que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo. Su presencia era un recordatorio continuo de la separación entre la humanidad y Dios. El autor de Hebreos declaró que la cortina representaba el cuerpo de Jesús. Su ruptura significó la eliminación de la barrera entre Dios y cualquier persona que aceptase el sacrificio de Cristo. Aquí es donde me quiero enfocar. En el momento que Jesús expiró, que entregó su espíritu, dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y yo me pregunto a mí misma, ¿qué era antes lo que me impedía estar en la presencia de Dios? Llevo como 1 año y medio buscando del Señor y se volvió una necesidad tan grande porque yo me sentía de alguna manera como que iba nada más por la vida sin sentido. Iba nada más por la vida con tantas cosas que hacer, con un horario. Cumplía con mis deberes de madre, cumplía con mis deberes de esposa, cumplía con mis deberes de empleada. Pero había algo que me hacía falta. Yo conozco del Señor desde hace mucho tiempo, desde que tenía 12 años. Yo sabía que lo que me hacía falta era el Señor, pero yo no entendía por qué no podía entrar a su presencia, porque cuando oraban me sentía desconectada y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: había un velo, entre tú y yo había un velo, y ese velo no te permitía sentir mi presencia, no te permitía entrar a mi paz, entrar a mi propósito, no te permitía sentir mi presencia, no te permitía libertad completa. Y eso, yo empecé a recordar y digo: ¿qué fue mi velo? ¿Qué fue lo que se rompió en mí? Y el Señor quebrantó mi insensibilidad. A veces cuando somos nosotros tan afortunados que tenemos el Evangelio, que conocemos del Señor, nos volvemos insensibles, tibios al Señor. Y vamos por la vida y tenemos al Señor, vamos a la iglesia los domingos, hacemos una que otra cosa, leemos la palabra de vez en cuando. ¿Y qué vamos? Nos conformamos con lo poco que le damos a Dios y no le damos la prioridad, le damos lo que nos sobra. Y comenzamos a llenar nuestra vida poco a poco. Y ese velo que fue roto cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, poco a poco lo empezamos a coser.
y lo cosemos y lo reforzamos y lo empezamos a volver a juntar y a reformar. Toda esa ansiedad que antes te tenía esclavizada vuelve. El no poder dormir en la noche porque no tienes paz. El temor regresa a tu vida. La depresión, la inseguridad, la insatisfacción regresa. Y eso fue lo que me pasó a mí. Todo lo que antes yo combatía volvió. Volvió la depresión, volvió la ansiedad, volvió el temor, volvió la inseguridad. Y yo me decía a mí misma, lo que necesito es más dinero, lo que necesito es trabajar más, lo que necesito es, mira, hay que hacer, buscando qué hacer, buscándole propósito a la vida, cuando todo lo que tenía que hacer era regresar a los pies de mi amado y decirle, Señor, quebrante el velo en mí, quebranta este velo, Señor. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu velo? ¿Cuál es tu velo? ¿Qué es lo que estás poniendo entre tú y tu Padre? ¿Qué es la barrera que tú has vuelto a coser? Ese velo, lo has vuelto a coser con el pecado, lo has vuelto a coser con el viejo hombre, has regresado al mundo, has vuelto, así como el perro vuelve al vómito. ¿Qué estás haciendo? Que ese velo haya vuelto a tomar lugar en donde ya no existía. Yo te digo a ti, quebranta tu velo, porque la presencia del Señor te espera con brazos abiertos. Hay sanidad en la presencia de Dios, hay llenamiento en la presencia de Dios. Él es un Dios poderoso, viviente. Y hoy, que es Viernes Santo, hoy representamos este día, es un Viernes Santo, porque Él, que fue más santo que todos, vino a este mundo a morir por ti y por mí, para que ese velo quebrantara para siempre. ¿Quién somos nosotros para volver a tejerlo y ponerlo en su lugar? Él te entregó la libertad. Él te entregó la sanidad. Él te entregó todo lo que tú necesitas. Él te entregó tu milagro. Ya está ahí. Él ya te entregó la satisfacción y el llenamiento del corazón. Él te ha entregado la paz. Él te ha entregado las llaves de tus propios candados que has puesto en tus cadenas. La adicción es quebrantada en este día. Yo te digo a ti, hay una batalla espiritual para mantener tu velo reforzado. Hay una batalla espiritual que te hace a ti reforzar ese velo en vez de quebrantarlo, en vez de totalmente rasgarlo de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo sabe. Él sabe, tenemos un enemigo que Él está en todas partes también. Él no es como nuestro Dios, que es omnipotente y omnipresente, pero Él tiene demonios que van y ellos rondan tu casa y esperan hasta que, a cuando tú le abras la puerta, a cuando tú abres esa ventana. Y ese enemigo te trae más hilo, te trae más agujas para que lo fortalezcas. Te trae más pecado a tu vida. Él sabe que el día que tú quebrantes ese velo y entres a la presencia del Altísimo, los muertos resucitarán. Él sabe que cuando ese velo se rompa, la presencia del Altísimo vivirá en tu casa. Él sabe que ese milagro está a tu puerta. Si tan solo declaráramos la sangre de Cristo otra vez, ese velo se rompería. Yo declaro que en tu vida el velo de insensibilidad, con tal como el mío, será roto en el día de hoy. Yo declaro, por el sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros hace 2000 años,
que es representado hoy. Dice que a las 3 de la tarde Él expiró y dio su espíritu y ese velo se rompió. Decidas hoy seguir a Cristo, hoy decirle al Señor, ya no más inseguridad, Señor, ya no más ingratitud a todo lo que has hecho por mí. A veces somos ingratos, tanto que Dios nos da y no hay agradecimiento en nuestros corazones. Dependencia de sí mismo, yo la ato en el nombre de Jesús, de tu vida. Dependencia no de Él, sino de ti mismo y de tus fuerzas. A lo mejor hay orgullo en tu corazón que te mantiene lejos del Santísimo. Él vale la pena, porque yo te puedo decir y testificar que lo que Él quitó de mí, esa insensibilidad, esa tibieza en mi vida, Él rompió en mí también la incredulidad, la duda. Ya el día de hoy está quebrantando mi dependencia a mí misma y a mis fuerzas, porque loco es lo que me ha llamado a hacer, a dejar lo que me conforte, lo que a mí me hacía estable, pero Él me va a respaldar y Él ha traído fe que no existía en mi corazón, porque el velo fue rasgado y al entrar a su presencia fui fortalecida y me di cuenta cómo pude vivir tanto tiempo sin Él, cómo pude vivir tanto sin su presencia, cómo pude caminar por la vida sin mi Padre, sin el Espíritu Santo. Y dile al Padre en oración, con un corazón sincero: Padre, revélame a mi corazón cuál es mi velo, qué es lo que me está manteniendo lejos de ti. Espíritu Santo, revela cuál es el velo de cada persona que está viendo este video. Señor, seas tú obrando en sus corazones y quebrantando el velo que ha mantenido a tus siervos y tus siervas lejos de la presencia del Altísimo. Yo te pido que obres en ellos. Yo te pido que tú quebrantes. Yo te pido, Señor, que tú sanes, que tú traigas libertad a cada una de sus vidas. Señor mío, gracias. Te doy gracias por cada una de las personas que están viendo este programa. Y te pido que las bendigas, que las guardes. Señor, que tu rostro resplandezca sobre cada uno de ellos, Señor, y que tú les traigas paz a sus casas y a sus vidas. En el nombre de Jesús pido todas estas cosas. Amén. Bueno, este es el final. Espero que te hayas gozado conmigo con esta palabra y busca al Señor, escudriña de Él, lee su palabra y pídele al Espíritu Santo que te guíe. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.